Un lord para una solterona. Saga Solteronas 7 por Olympia Russell. Capítulo 28. Terry no estaba tan tranquilo como aparentaba. Jane no tenía razón en las cábalas que había hecho sobre él. Él también se sentía alterado por lo que había ocurrido, y si bien era cierto que no había soñado con Jane, ella había sido lo último que había pensado antes de dormirse y lo primero que había pensado al despertarse. Además, cuando la había visto entrar por la puerta del comedor, se había percatado de sus mejillas sonrosadas y había pensado lo mismo que ella. ¡Qué guapa está! La diferencia con Jane era que él tenía mucha más experiencia en las lides de la atracción y sabía controlarse y disimular. La frasecita «¿Te sienta bien?» había sido la única que se le había escapado. La había visto guapa y no había podido evitar hacérselo notar, aunque enseguida había reconducido la conversación para que Jane no se diera cuenta de que la había visto como mujer por primera vez en su vida, pero aquel desliz le preocupaba mucho, porque se había dado cuenta de que a ella también le atraía a él y de que ella no era capaz de disimularlo. Por tanto, todo el peso de la contención tenía que caer sobre él, tenía que evitar, a toda costa, caer en los brazos de ella o que ella cayera en los suyos. Si hubiera sido cualquier otra mujer, Terry no habría tenido ni un problema en mantener relaciones con ella, pero con Jane no podía hacerlo, no debía. Era un hombre sexualmente activo, tenía varias amantes al mismo tiempo y suponía que iba a seguir teniéndolas. No estaba hecho para una sola mujer, por mucho que le atrajera, como le estaba ocurriendo en ese momento con Jane. Ya había pasado antes por esa situación, se había encaprichado de mujeres antes, se había obsesionado con ellas, pero, finalmente, las había olvidado. El caso más evidente era la propia Roberta. Le había dicho a Jane que lo que sentía por Roberta había sido amor y se había extrañado escuchándose decir eso en alto, pero lo cierto era que sí, que había estado enamorado de ella. Si estar enamorado era no poder quitarse a una persona de la mente durante todo el día, y sin embargo, durante el tiempo que habían sido amantes, él había tenido otras relaciones, esporádicas, sí, y seguramente para darle celos a Roberta, pero le había sido infiel y, además, después de la traición de Roberta con Liam, él se había vuelto loco de dolor y rabia, se había sentido vacío y deprimido, pero solo durante un par de días. No se lo había dicho a Jane, pero ya tenía claro que su enamoramiento había empezado a desvanecerse. Las críticas de Jane a Roberta, que nunca había querido creer, incluso ni escuchar, empezaban a calar en él, y las últimas 24 horas se había sorprendido varias veces pensando, Jane tenía razón. Estaba convencido de que en un par de semanas su fiebre por ella habría bajado y en un par de meses tendría nueva amante fija y unas cuantas esporádicas. Quizá nunca volviera a enamorarse como se había enamorado de Roberta nunca más, o quizá pasarían años hasta que volviera a sentir algo parecido, pero eso le aliviaba y le ponía de buen humor. No había sido una experiencia positiva, mejor no volver a pasar por ella. Lo que estaba claro era que la experiencia le había servido para conocerse mejor. No era un hombre fiel y tampoco era constante en sus afectos amorosos. Aquello no tenía nada de malo, pero sí tenía un efecto directo en su recién formado matrimonio. Nunca podría comprometerse con Jane totalmente, como ella merecía. Podría cambiar su relación de amistad a algo más. Podría desearla. De hecho, ya la deseaba y la quería. Claro que la quería. Seguramente esa combinación entre el amor que había sentido siempre por ella y el deseo nuevo e intenso que había empezado a sentir podría darles una relación maravillosa, intensa, profunda, más aún que la que había sentido por Roberta, pero nunca podría darle continuidad y fidelidad. Era inconstante e infiel por naturaleza, y eso les iba a traer mucha infelicidad a ambos, sobre todo a Jane. No, no quería hacerla infeliz, no quería sentirse culpable y sobre todo no quería perder lo que tenía con ella. Quería tener a Jane a su lado siempre y la única forma de conseguirlo era no caer en la tentación del deseo.
Suponía que no iba a ser fácil, sobre todo porque ya había comprobado que a Jane le iba a costar mucho no acercarse a él, pero él era más experimentado en ese aspecto y tenía que hacer el esfuerzo doble. Aguantaría la tentación y sus ganas del cuerpo de Jane para seguir manteniéndola como su amada amiga. Amada.